¿Por qué no me gusta la socialdemocracia? Es decir, no me gusta la socialdemocracia. Y me van a decir, es que tú eres socialdemócrata. Sí, pero no me gusta. Y tengo muy buenas razones para que no me guste. No tengo por qué tener una lealtad tal que me impida ver todo lo inadecuado que tiene la socialdemocracia. Entonces quiero hablarles, por una vez, ya que me reconocen, me identifican como alguien enormemente comprometido con la socialdemocracia. ¿Por qué no me gusta la socialdemocracia? Punto 1. La socialdemocracia no elimina ni ha eliminado la explotación de base. Hay que luchar todos los días por mejores leyes para eludir las nuevas formas de abusar del trabajador que algunas empresas van desarrollando. No todas, porque además no soy una persona maniquea. Sé que hay empresas que se preocupan por sus trabajadores y que hacen las cosas tan bien que sus trabajadores están encantados de la vida de trabajar para ellos. Pero hay empresas que van desarrollando formas de abusar del trabajador, de eludir los impuestos, de afectar el medio ambiente, de hacer un montón de cosas horrorosas, y hay que estar todo el tiempo vigilándolos, porque siguen allí. No hay forma de anularlos. Y vamos a ver por qué. 2. La igualdad de oportunidades que busca la socialdemocracia depende de los recursos que tengan los gobiernos socialdemócratas. Primero que nada hay que tener el poder. Y la democracia muchas veces, así sea a base de mentiras como lo que estamos viviendo hoy en España, le quita el poder a la socialdemocracia, aunque esté teniendo grandes logros de todo tipo. Y los recursos de los gobiernos siempre son escasos y son objeto de la propaganda antiimpuestos del ultraliberalismo, ¿no? Ay, no, yo no quiero pagar impuestos. Oye, pero usas las calles, sí, pero las calles las pagas con tus impuestos. Y la iluminación, sí, y la policía que cuida tu empresa, sí, y las carreteras por las que mueves tus bienes, sí. No, sí, pues, todo eso lo pagas con tus impuestos. No, es mucho, me roban, gritan los imbéciles. Y por lo tanto, en esa lucha es muy difícil lograr la perfecta igualdad de oportunidades que nos encantaría tener. No igualdad de resultados. Habrá gente más productiva, más trabajadora, más hábil, que le va a ir mejor. El chiste es que los que no tienen nada de eso tampoco tengan que vivir en la miseria y en la indignidad, simple y sencillamente por no tener esas capacidades, ¿no? Que no es su culpa. La socialdemocracia, y este es otro de los defectos que tiene, y esto es, bueno, vaya usted con Pablito Iglesias y con su banda, y le van a decir, es que no resuelven todos los problemas sociales, no tienen un proyecto para decir, hoy tenemos problemas sociales, hacemos esto y al día siguiente ya no los tenemos. A mí me encantaría que los tuviéramos, todos lo quisiéramos y la socialdemocracia ni siquiera se pone a ofrecerlo. Los problemas de la desigualdad, del medio ambiente, del financiamiento de la ciencia, del crecimiento sostenible. Y cuando hablamos de desigualdad, hablamos de desigualdad económica, social, de mujeres, de discapacitados, de personas de distintas religiones, de personas de distintos orígenes étnicos. Es decir, lograr la igualdad razonable a nivel social es un esfuerzo cotidiano enormemente agotador y en el que nunca se avanza a la velocidad a la que yo querría. Por otro lado, la socialdemocracia mantiene un modo de producción, el capitalista, que está lleno de defectos. Desperdicio, ambición, manipulación mercadológica, publicidad engañosa. Todo eso son cosas que hay que legislar ante una oposición que lo que te pide es menos Estado, menos leyes, menos burocracia para ser más libres. Y ellos te dicen menos Estado para ser más libres, aunque en realidad lo que te están diciendo es menos Estado para que yo pueda hacer lo que se me dé la gana con mi libertad y le pueda quitar libertad a los más desprotegidos, sobre todo si son mis empleados. Pero no hay opción. Como ideología democrática, además, la socialdemocracia se mueve en un espacio enormemente pantanoso. Hoy vamos a hablar del hackeo de las elecciones. La corrupción es una tentación interminable en toda democracia, porque los gobiernos manejan enormes cantidades de recursos y hay, cada día se hacen más salvaguardas para que el dinero se gaste como debe de. Pero siempre, si hay un pillo, el pillo encontrará la forma más o menos de eludir eso. Las comisiones, los precios aumentados, los contratos que se dan a dedo en vez de hacerse con una licitación, etcétera, etcétera.
La corrupción es una tentación enorme, es mucho dinero el que manejan los gobiernos. Y además la trampa populista está siempre lista para cerrarse y echar a la socialdemocracia del poder. Y echar a la socialdemocracia o manipularla. Esto a veces lo vemos incluso en las elecciones primarias de los partidos, incluidos los partidos socialdemócratas, y es muy desalentador. La socialdemocracia es imperfecta, enormemente imperfecta. Entre otras cosas porque está hecha de seres humanos. Sus ideales son esencialmente inalcanzables en su totalidad. Ser socialdemócrata es como ser investigador en contra del cáncer. No vas a acabar con el cáncer, pero vas a dar pasos para aumentar la supervivencia en algunos tipos de cáncer, lograr curar algunos tipos de cáncer, pero te quedan otros 200 que todavía no sabes cómo curar, etc. Si no crees en el valor que tienen los pasos y los avances que das, como los médicos se dan cuenta o los investigadores científicos se dan cuenta del valor que tiene algo como el reciente medicamento que duplica la supervivencia de las personas con cáncer de páncreas, que es el más mortal, un medicamento que fue recibido con una ovación de pie por parte de un congreso de médicos dedicados precisamente al cáncer de páncreas. Si no te emocionas con eso, te vas a deprimir. Mira, Internacional Socialista en su declaración de principios dice: el socialismo democrático es un movimiento internacional por la libertad, la justicia social y la solidaridad. Ya, es eso. Libertad, justicia social y solidaridad. Esto incluye también la igualdad, incluye muchas cosas, pero están allí. Su meta es un mundo en paz en el que puedan realizarse estos valores fundamentales, en el que cada individuo pueda vivir una vida plena, desarrollando su personalidad y sus capacidades, y en el que los derechos humanos y civiles estén amparados en el marco de una sociedad democrática. Esto lo estoy tomando de la Declaración de Principios de la Internacional Socialista. Establece que la libertad es resultado de esfuerzos individuales y colectivos que configuran de manera complementaria un mismo y único proceso. Es decir, que la libertad individual de la que claman unos y la libertad colectiva que claman otros, o están las dos o no está ninguna. Todos los seres humanos tienen derecho a ser libres y a contar con las mejores oportunidades posibles para alcanzar sus metas y realizar sus capacidades. Pero esto solo es posible si la humanidad entera triunfa en la lucha inmemorial por ser dueña de su historia y por asegurar que ninguna persona, clase, sexo, religión o raza se sirva de otra. Sigo leyendo la Declaración de Principios en la que yo creo. La justicia y la igualdad. La justicia es el fin de toda discriminación contra los individuos, la igualdad de derechos y oportunidades. Exige que las desigualdades sociales, mentales o físicas se vean compensadas y que nadie dependa ni de los propietarios de los medios de producción ni de quienes posean el poder político. Es decir, que las leyes les garanticen sus derechos y que no sea ni la caridad de los ricos ni el clientelismo del poder político. La igualdad es la expresión del valor idéntico de todos los seres humanos y la condición previa para el libre desarrollo de la personalidad humana. Una básica igualdad económica, social y cultural es la condición imprescindible para la diversidad individual y el progreso social. Pues sí, pero conseguirla. Pero dice la libertad, sigue diciendo la Declaración de Principios: la libertad y la igualdad no son contradictorias. La igualdad es la condición para el desarrollo de la personalidad individual. La igualdad y la libertad personal son indivisibles. Siguiente punto: la solidaridad es general y universal. Se trata de la manifestación práctica de una humanidad común, de un sentimiento de identificación con las víctimas de la injusticia que las más importantes tradiciones humanistas acertadamente recomiendan y subrayan. La actual interdependencia mundial sin precedentes en la historia realza aún más el valor de la solidaridad, que se ha convertido en un imperativo para que la especie humana sobreviva. Algo que olvidan siempre los enemigos de las minorías, y de las que no son tan minorías, pero las mujeres son mayoría y tienen muchos enemigos en la derecha. Los socialistas democráticos atribuyen la misma importancia a estos tres principios fundamentales: libertad, igualdad y solidaridad, que son interdependientes. Cada uno de ellos es requisito previo para los otros dos. Los conservadores y liberales, como los socialliberales de los que me preguntaban, por el contrario, ponen de relieve la libertad individual a costa de la justicia y la solidaridad, y el comunismo pretendía lograr la igualdad y la solidaridad
a costa de la libertad. Entonces esto es muy bonito. ¿Algún socialdemócrata ha logrado todo eso? No. Y por supuesto, no me gusta. Y si no me gusta, ¿por qué soy socialdemócrata? Porque es la única opción que ha avanzado en todos esos terrenos, como la lucha contra el cáncer, que ha logrado poner en acción sus ideas de manera sostenible, es decir, fijándolas en leyes que luego es muy difícil que la derecha destruya. Aunque haya avance de conservadores y comunistas, los derechos obtenidos por la gente, es muy difícil que la gente renuncie a ellos. Porque es mejor que las demás opciones, incluso dentro de su imperfección. Imperfección que es característica humana de los individuos y sus organizaciones, de todas, económicas, sociales, políticas, deportivas, artísticas, de pasatiempos, de empresas, de lo que sea. Un grupo de amigos que se van a tomar fotos van a tener la imperfección de los seres humanos. Y soy socialdemócrata porque la socialdemocracia no ofrece una sociedad perfecta como resultado de sus prácticas, de prácticas dogmáticas como las del liberalismo y el comunismo, que afirman que ellos tienen sus medios para llegar al mundo perfecto. Si uno pone en práctica sus medios, sí, tendremos la sociedad ideal. Nosotros, por el contrario, buscamos soluciones sin ese marco dogmático, sin esos filósofos que te digan cómo hay que hacer las cosas, y ofrece avances reales en la vida de la gente, en especial de los históricamente desprotegidos. Ofrece una sociedad cada vez mejor. Un avance que, aunque no sea perfecto, es bueno para todos, es muy superior a las opciones que las hemos visto en la práctica, el ultraliberalismo y el laissez-faire económico, el ultralibre mercado, el comunismo, y ninguna de ellas mejora casi nada la suerte de las mayorías. Así que no me gusta la socialdemocracia, pero sigo siendo socialdemócrata por todo lo dicho.